Sí, gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Ya lo advirtieron otros portavoces que me precedieron. Este debate ya lo tuvimos hace un año. Yo no sé lo que se pretende con esta tendencia que tiene su grupo parlamentario de repetir las iniciativas una y otra vez. Yo no sé si lo que pretenden ustedes es copiar el estilo de los negociadores que intentan doblegar la voluntad del que tienen enfrente a base de alargar las negociaciones horas y horas y horas y meses y meses y meses. Y seguro que todos tenemos en mente alguna de esas negociaciones. La verdad que esta práctica suya de repetición, cuando yo preparaba la intervención, me llevaba a querer o apetecer utilizar una postura que ya se adoptó en esta Cámara, ya hay precedente, cuando en un debate presupuestario se debatían un centenar de enmiendas, ya se habían debatido en numerosas ocasiones, ya se habían, cada uno de su postura había defendido, se habían rechazado, se volvieron a presentar y entonces, cuando se da la réplica, se dice a la primera enmienda no, porque no. Apetece con estos debates que ustedes traen. Ya la Cámara les dijo que no. Lo traen otra vez, la misma copia con algún matiz. Apetece decirles eso. No, ya les dijimos no, porque no. Pero yo, fíjense, voy a volver a darles nuestros argumentos, que es lo que ustedes quieren. Ya les dijimos, no estamos de acuerdo con ampliar con la implantación del programa bilingüe en el segundo ciclo de infantil. Ya se lo dijimos, porque creemos que les dijimos que la carga electiva es suficiente. Respecto a su segunda propuesta, la de aumentar el número de profesores habilitados y aumentar el número de auxiliares, lo compartimos, como no puede ser de otra manera, porque, como sabe usted bien, es un compromiso que el Gobierno adquirió en esta Cámara. Respecto a su tercera propuesta, relativa al refuerzo de la formación del profesorado, para que obtenga la certificación C1, también les recuerdo, por si se les olvidó, que forma parte de los acuerdos de la concertación social 2016-2019. De todas formas, señoría, Asturias exige lo que exige la normativa básica, el B2. Respecto a la propuesta de aumentar el número de horas lectivas, yo sí que le quiero decir una cosa. Nosotros aquí partimos de una cosa que ustedes desprecian, que es la autonomía de los centros. Y ya se lo dijo el otro día el señor consejero. Es verdad que obligar a los centros es posible. Es verdad que podemos invadir su autonomía, pero es que eso va radicalmente en contra de lo que nosotros defendemos y de las políticas que llevamos. Por eso me sorprendió tanto el otro día escuchar al portavoz de Educación del Partido Popular decir que la autonomía de los centros con la LOMCE se había reforzado. Yo supongo que habla usted de autonomía buscando el control centralizado, señoría. Y respecto a los convenios de colaboración, ya se lo dijimos en su momento, nosotros no estamos de acuerdo en convertir los centros docentes, señorías, en centros de certificación de títulos y convertir a los profesores en preparadores de pruebas, sino que nosotros creemos que tienen que ser docentes competentes y corresponsables del éxito de sus alumnos. ¿Qué visión más diferente tenemos, señorías? Lo que nos interesa a nosotros es la competencia lingüística del alumnado. Lo que les interesa a ustedes es otra cosa. Lo esconde usted como lo quiera esconder, señor portavoz. Les interesa otra cosa. Les interesa, por mucho que usted baje aquí a hacer este discurso aparentemente buenista con el programa bilingüe, lo que a ustedes les interesa es, como siempre, menospreciar el sistema educativo asturiano. Y yo, miren, les voy a animar a que antes de denostar nuestro sistema educativo, ustedes se estudien y miren cualquier informe internacional, informes nacionales, donde están los datos que hablan del éxito escolar, de las bajas tasas de abandono temprano. Y yo les digo una cosa, señorías, eso es el éxito de nuestro sistema educativo es fruto de nuestra sociedad, del excelente trabajo que hacen los docentes en los centros y, por supuesto, no lo duden,
de nuestra política educativa. Gracias, señor presidente. Gracias.